It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta celebración maravillosa de la International Coaching Week, capítulo Ecuador. Realmente le hemos puesto mucho cariño, mucho entusiasmo a todo lo que hemos preparado para ustedes y hoy cerramos este segundo día con una ponencia tremendamente interesante. La inteligencia emocional en las organizaciones. De hecho, un tema interesante y apasionante. Si ya de por sí lo que es inteligencia emocional tiene un peso, ¿qué será esto en las organizaciones? Y tenemos con nosotros a Elizabeth Cáceres. Ya van a tener la oportunidad de conocerla. Ella va a ser nuestra speaker. Y como conductora de este webinar tenemos a Edith María Sánchez Carrascal. Edith María es coach ontológica de ICF Ecuador. Es trainer en programación neurolingüística, PNL. Además es experta en dinámicas de alto impacto, coach de equipos, coach en neuroventas. Y además tengo el gusto de conocerla por muchos años y es una mujer excepcional. Ella es una ola, ella tiene programas muy atractivos para el desarrollo personal, desarrollo de equipos, desarrollo de personas en ventas. Y le tengo mucho cariño, la aprecio y la valoro muchísimo. Así es que muchas gracias, Edith, por haber aceptado esta invitación para conducir este webinar. Así es que simplemente lo dejo en tus manos y gracias a todos por estar aquí en este evento tan importante. Gracias, mi Vicky querida. Creo que comenzamos con el tema, comenzamos con emociones grandiosas y maravillosas. Así que muy buenas noches con todos. En primer lugar, pues quiero extender un cálido saludo a nuestro capítulo Ecuador ICF, a todos sus miembros, a todos esos gerentes de empresa que nos acompañan hoy. En esta semana de coaching, de verdad que para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes y juntos celebrar la importancia del crecimiento que ha venido teniendo el coaching, no solamente en nuestras vidas, sino también en las organizaciones. Y no podrá ser de forma diferente porque hoy tenemos a alguien de verdad. Yo digo, tenemos el privilegio de contar con esta gran mujer, con esta gran profesional que es experta en el campo de la inteligencia emocional en las organizaciones, Elizabeth Cáceres. Elizabeth Cáceres es reconocida por su profundo conocimiento en este tema, inteligencia emocional en las organizaciones, y su vasta experiencia en ayudar a las empresas a cultivar estos entornos laborales mucho más saludables, mucho más inteligentes, y esto lo lleva haciendo ella hace más de 20 años. Y no solamente en la empresa privada, también lo viene haciendo desde organismos internacionales, donde ha sido reconocida, donde ha sido galardonada. Pero sobre todo, el más reciente reconocimiento
lo recibió este febrero del 2024, donde obtuvo el galardón de oro con un proyecto maravilloso que se llama Libre de Violencia, Somos Felices. Además de esto, todos los estudios que Elizabeth Cáceres ha realizado no solamente han sido en la parte nacional, también ha sido de forma internacional y ha contado con grandes maestros de los estándares más altos de aprendizaje, totalmente reconocidos en el mundo del coaching. Así que toda esta experiencia y todo este conocimiento que tiene Elizabeth y que hoy va a compartir con nosotros, pues lo hace desde haber vivido la dirección de muchas empresas. Es miembro de ICF y su credencial es PCC. Además de esto, es mentor coach internacional y también tiene su propia empresa que es de consultoría. Así que, señores, pues hoy tenemos a Elizabeth que nos va a enriquecer y nos va a deleitar con un tema maravilloso, inteligencia emocional en las organizaciones. Durante la intervención de Elizabeth, pues ella nos va a guiar a través de fundamentos de la inteligencia emocional y su aplicación en la práctica, todo eso en el ámbito empresarial. Y va a explorar también cómo el desarrollo de la inteligencia emocional en los líderes y en los equipos puede impactar positivamente en la cultura organizacional, en el rendimiento laboral y en la satisfacción del cliente. Además, Elizabeth esta tarde también nos va a compartir estrategias efectivas donde vamos a poder fomentar la inteligencia emocional desde todos los niveles de la empresa, desde la alta dirección y también de los empleados base. Así que yo creo que sin más preámbulos, pues quiero darle la bienvenida a Elizabeth Cáceres, agradecerte, Elizabeth, por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros, pero ante todo, por también dedicar y promover estos entornos laborales saludables y emocionalmente inteligentes. Es verdaderamente tu imagen y tu conocimiento fuente de inspiración. Y estamos ansiosos, y estoy a nivel personal ansiosa por escucharte. Así que antes que nada, quiero pedirles que las preguntas que tengan para Elizabeth, por favor, las hagamos en el chat. Ya Elizabeth va estimando en qué momento podrá responderlas. Al final, también tengo algunas preguntas para Elizabeth. Así que, Elizabeth, vamos a comenzar esta hermosa tarde de aprendizaje preguntándote, ¿cómo estás llegando hoy? Muchísimas gracias, David. Yo realmente estoy fascinada de tu presentación. Agradecerte por ese cariño. En realidad para mí es un honor pertenecer a ICF. Mi experiencia de estar en esta comunidad ha sido fantástica. Yo realmente cuando escuchaba ayer el webinar, que fue súper potente de cómo voluntariamente el momento que uno se da para el servicio en ICF puede crecer, y esa ha sido también mi experiencia. Y hoy agradezco por la oportunidad de poder compartir desde la sencillez, desde el amor, desde el poder conectar con todos ustedes, lo que de pronto podría ser una lucecita, ¿no? Para aquellas empresas que están pensando si amerita o no amerita implementar procesos de inteligencia emocional en sus empresas. Creo que esa sería como la gran respuesta que al final podríamos darnos. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Pues bienvenida, Elizabeth. Así que somos totalmente escucha activa para ti. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. He preparado una presentación con el objetivo de que sea una guía para poder transmitir este tema tan interesante que es la inteligencia emocional en las organizaciones, ¿sí? Y para esto quisiera es que primero nos podamos enfocar en que es fundamental ampliar nuestra mirada, de tal manera que podamos darnos cuenta que este tema de la inteligencia emocional, que ya lo vamos a
detallar un poquito más, tiene un impacto fundamental en las organizaciones. Me parece fundamental también que podamos lograr que los ejecutivos adopten competencias de liderazgo emocional. Esto obviamente va a redundar en que haya una mejor toma de decisiones, mejoremos la resolución de los conflictos, la productividad, la eficiencia, tener mejor empatía, etcétera, en la organización. Y entonces, antes de nada, quisiera contarles lo que vamos a ver, ¿no? Bien lo dijo Edith, vamos a revisar un poquito qué es la inteligencia emocional. Creo que es fundamental tener un contexto en lo que nos vamos a referir, porque es importante para la empresa y el trabajo, el desafío que tenemos de trabajar el liderazgo emocional con los ejecutivos y algunas metodologías y herramientas para implementar en las organizaciones. Quisiera pedirles, por favor, que usemos nuestro chat, ¿no? Usemos nuestro chat y de una manera así muy sencilla, compartamos, por favor, y nos cuenten cómo estoy, cómo me siento. Hagamos este check-in para saber cómo estamos, ¿no? Aquí veo a varias caras conocidas, qué bueno que estén por acá, les saludo con mucho cariño. Qué bien que estén acompañándonos. Y quisiera, por favor, que coloquen en el chat cómo estoy o cómo me siento. A ver, démonos unos minutitos ahí, por favor. Elisa, te voy contando, bueno, dice de lujo, feliz y agradecida, entusiasmada, feliz, muy entusiasmada y confiada, entusiasmada, estoy curiosa y me siento contenta de estar compartiendo con ustedes, tan queridos colegas. Curiosa. Excelente, muy Así bien, estamos llegando. excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Y miren esto, ¿no? ¿Qué nos pasó el momento en que estamos compartiendo? En realidad, las emociones que hemos puesto han sido principalmente aquellas emociones un poquito más placenteras, ¿no? Las que nos gusta un poquito más sentir. Posiblemente por el ambiente en el que estamos, nadie puso enojado, preocupado, colérico, ¿no? O de pronto tenso, alguna otra emoción que de pronto nos haga como sentirnos un poquito incómodos, ¿sí? Por eso es tan importante este primer acercamiento con las emociones, para darnos cuenta que las emociones nos constituyen. Nosotros somos seres emocionales. Las emociones están a flor de piel. A veces cuando nos dicen, me ha pasado, ¿no? Yo necesito aprender a controlar mis emociones. No sé si les ha pasado a ustedes en este desafío que a veces un cliente dice, yo necesito que nos enseñe a controlar las emociones. Yo me pregunto, ¿controlarlas o gestionarlas? ¿Qué dicen ustedes? Podemos gestionar las emociones. Y para ello hay varias herramientas. Este es un primer acercamiento, es un medidor emocional. Este es el método Ruler, que ustedes lo podrían revisar, que es muy, muy interesante, en donde nos permite ir identificando cómo está nuestro nivel de las emociones, o sea, lo que estamos sintiendo, ¿no? Desde el agrado y la energía. Es decir, si yo de pronto me siento con una energía un poquito más baja, o sea, el nivel de tensión, la intensidad de la emoción es un poquito más baja, pero finalmente es agradable. Estoy hablando de que estoy sereno, de que estoy cómodo, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí los abanicos de las emociones en los 4 cuadrantes. Entonces, tenemos el verde, el amarillo, el rojo y el azul. Eso hace que nosotros vayamos considerando cada una de las emociones y mirando otras emociones, otras palabras adicionales que pueden estar y que de pronto no las hemos visto. Eso hace que nosotros comencemos a comprender cómo estamos emocionalmente. Y ese es un gran ejercicio que nosotros vayamos viendo, porque a veces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? De pronto llegamos a decir, bien, mal, ¿no? Y eso no es decir en qué emoción estamos. La invitación es a profundizar un poquito más para que entendamos cómo está nuestro mundo emocional. Ahora, el momento en que nosotros podemos reconocer
estas emociones propias, vamos a tener mejor capacidad de reconocer cómo están las emociones de los otros. Entonces, imaginémonos en un equipo de trabajo. Si en el equipo de trabajo no me doy cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿cómo puedo tener un resultado favorable con ese equipo de trabajo? ¿Sí? Otra cosa importante es, ¿cuál es la sensación que yo tengo respecto a esa emoción? Es decir, el grado de intensidad. No puede ser lo mismo reaccionar de una manera cuando sucede algún acto pequeño versus un acto grande. Un ejemplo, no puede ser lo mismo que mi hijo de 5 años no coma la sopa a que de pronto choque el auto. Y posiblemente a veces podemos estar reaccionando igual. Entonces, analizar cuál es el nivel de intensidad o de energía que nosotros le estamos poniendo a la emoción es fundamental al momento de expresar y regular la emoción de tal manera que yo me pueda mover. Ese es el objetivo, que yo me pueda mover y tomar acción, Bien, ustedes saben que las emociones, los sentimientos pueden afectar el desempeño, ¿no es cierto?, de las personas. Y esto puede afectar ya sea para bien o ya sea para mal. Según algunos datos oficiales de la OMS, una de cada 4 personas en el mundo sufre algún problema relacionado con ansiedad, depresión, estrés, ¿no? Esto según el Banco Mundial en el 2023. Imagínense el nivel en el que estamos, ¿no? Y esto es producto también de todo lo que hemos vivido con la pandemia y lo que está sucediendo actualmente en el mundo, que no es una cosa mínima. Estamos en guerra, estamos con problemas de sequía, estamos con problemas nosotros de racionamiento, y no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Hay muchas circunstancias que están afectando de manera directa el comportamiento de las personas, nos afectan a todos. Y entonces, ahí viene la gran pregunta que yo les hago y les pido que ustedes se contesten. ¿Cómo está el termómetro emocional de nuestro equipo de trabajo? ¿Sabemos cuál es la emoción que predomina en nuestro equipo de trabajo o no nos hemos hecho esa pregunta nunca? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi equipo? ¿Qué es lo que ellos creen que pasa? ¿Qué es lo que sienten? ¿No? Y de ahí la importancia de que cuando tenemos, por ejemplo, un primer acercamiento con un equipo de trabajo, podríamos preguntar cómo están, cómo se sienten, preguntar qué es lo que están pensando. Eso genera una conexión muy especial, una conexión que puede garantizar el cumplimiento realmente de los objetivos de esa área o de ese equipo de trabajo. ¿Ok? Aquí quisiera es contarles algunas cifras que creo que son importantes para verla desde 2 perspectivas claves, ¿no? La una desde una visión de los empleadores y también una visión desde los empleados. Entonces vamos a ver la parte desde los empleadores. Entonces, en este estudio les preguntan a los empleadores cómo está el bienestar emocional de los empleados, ¿no? Y ellos dicen, el 94% de los empleadores dice que el bienestar emocional de sus empleados es una prioridad importante para los próximos 3 años. Estamos hablando, este estudio fue en el año 2022, entonces 23, 24 y 25, ¿no? Entonces dicen el 94% es una prioridad, ¿sí? Muy interesante, muy interesante. ¿Y en qué se enfocan? En bienestar físico, el 90%, en bienestar social, el 75%, y en bienestar financiero, el 70%, ¿sí? Sin embargo, hay todavía preocupaciones importantes. El estrés y el agotamiento, hay un 83% que todavía no es un nivel alto, y el tema de la salud mental. De ahí viene la importancia de la inteligencia emocional al mirar estas cifras también y de ver cómo, si bien se está trabajando, o sea, las empresas saben que es necesario trabajar en inteligencia emocional y de pronto se están enfocando en trabajar en el bienestar físico. Miren, 90%. Entonces hacemos de pronto un proceso, no sé, de mindfulness o hacemos procesos he visto en algunas empresas que les dicen, vamos a hacer un día de yoga,
etcétera. Pero algo más falta, que espero que producto de esta conversación puedan tener otras ideas adicionales que trabajar en sus equipos y en sus organizaciones. ¿Qué es lo que más han hecho? Programas más relevantes, ¿no? Para el bienestar emocional. Campañas para abordar el estigma en torno a los problemas de salud mental, un 55%. Soluciones de atención virtual para las afecciones de salud mental, un 55%. Asesoramiento en caso de duelo, un 49%. Y en programas emergentes, como acciones planeadas o consideradas para los próximos años, tienen que ellos quisieran es medir el estrés de los empleados y sus causas principales, un 47%, implementar o rediseñar el programa de asistencia al empleado, un 44%, y tener una estrategia o plan de acción de salud mental para toda la organización, un 42%, ¿no? Entonces, de todo esto, se podría decir que un 51% ha sido efectivo en proporcionar un apoyo adecuado en materia de salud mental a los empleados y sus dependientes en forma oportuna, ¿sí? Esta es la mirada del empleador. No vamos a hacer como una moneda, lo vamos a ver de los dos lados, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el empleador. Y ahora sí vamos a ver qué dicen los empleados. Y los empleados dicen, satisfacción con los programas, miren, 42% de los empleados de América Latina considera que los recursos y las iniciativas de su empresa han contribuido a mejorar su salud mental, ¿no? Y creo que aquí también tiene mucho que ver con el webinar que tuvimos antes sobre la escucha, ¿no? Mira lo que pasa aquí con estas dos perspectivas desde el empleador y el empleado. Y acá el empleado dice el 42% tenemos en satisfacción de los programas. ¿Y en qué se está enfocando? Los empleados que utilizan atención virtual son más propensos a reportar que son capaces de obtener la ayuda que necesitan. Existe una oportunidad de ampliar el uso de atención médica virtual. El 28% de los empleados con ansiedad y depresión utilizan atención médica virtual. Y el 75% de los empleados que utilizan atención virtual para gestionar su ansiedad y depresión obtienen la ayuda que necesitan frente a un 54% de aquellos que no la utilizan, ¿sí? Y entonces, este nivel de bienestar emocional, podemos ver que 1 de cada 5 de los empleados en América Latina tiene un bajo bienestar emocional. Y este impacto es que 1 en 9 empleados reportan bajo bienestar en todas las dimensiones: físico, financiero, emocional y social. No estamos hablando de empleados en alto riesgo. Y entonces, miren aquí, 6, más probable de no estar comprometidos con su trabajo; 5, de sufrir estrés, ansiedad, depresión en los últimos 2 años; y 3, propensos a estar agotados por su trabajo, ¿sí? Esto nos da una visión de que es fundamental e importante comprender un poquito más a detalle en qué consiste la inteligencia emocional, ¿no? No es un tema de moda o que de pronto toca hacerlo, sino es un tema necesario, fundamental, ¿no? Esto está en la encuesta de diagnóstico de bienestar del 2022 para América Latina, es la encuesta global de actitudes de bienestar, ¿sí? Y entonces, como les decía, esto no es una moda, esto viene ya desde hace muchísimos años. Y tenemos aquí esta línea de tiempo que las he querido traer como para tener un antecedente del contexto, desde donde venimos conversando sobre este tema tan interesante de la inteligencia emocional. Y, por ejemplo, Aristóteles, él decía, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Imagínense, hace tanto tiempo, ¿no? 322 años antes de Cristo. Decía, enojarse puede ser fácil, pero enojarse con la persona adecuada en el momento adecuado y con la intensidad adecuada podría, eso sí, ser más difícil, ¿no? Y entonces, comenzamos desde ese momento ya a entender un poco mejor al ser humano, pero sin embargo, continuamos avanzando. En 1872, Darwin, con la teoría de la evolución, que nos habla ya de las emociones como fruto de la evolución. Luego, en 1920, Edward Thorndike, que habla sobre la inteligencia social, ¿no? Y tiene
algunos componentes que son relacionados con la inteligencia emocional y cómo lograr el vínculo con los otros. Y alguien que es súper interesante es Howard Gardner, que ya nos habla sobre las inteligencias múltiples. Tenemos varias inteligencias, la espacial, la existencial, la lingüística, la musical, la kinestésica, la lógica, y nos habla de dos inteligencias bien interesantes, que es la interpersonal y la intrapersonal. Y ahí comienza a acunarse este tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Él hace un cambio de enfoque en vez de ser personas pasivas, ya somos personas más activas con capacidades. Es decir, no es que genio y figura hasta la sepultura, sino que podemos ir generando cambios, podemos generar cambios y podemos tener esta conciencia de estas inteligencias múltiples para desarrollarlas. Sin embargo, ¿no? Se continuaban dando importancia a lo que es la inteligencia racional, la matemática, la lógica. Sin embargo, en el año 1920, John Mayer y Peter Salovey, en la Universidad de Yale, ellos acuñan este término de inteligencia emocional de manera más científica y Daniel Goleman lo populariza y se hace un bestseller. Por eso es que a veces nosotros hablamos de Daniel Goleman, pero sin embargo, creo que es importante reconocer que quienes hicieron la investigación inicial es John Mayer y Peter Salovey, ¿no? Ellos son quienes hicieron todo este proceso de estudio a detalle. Y luego está al final un círculo que no tiene nada, porque es fundamental contarles que ahí están las neurociencias. Las neurociencias ahora nos han dado información muy relevante, ¿no? Desde cómo funciona nuestro cerebro triuno, de todo este proceso de avance, de cómo nuestro sistema límbico también puede darnos un montón de señales, el neocórtex, la importancia de que lleguemos a la reflexión para poder hacer cambios de aprendizaje. Y sobre todo, creo que una cosa lindísima es saber que existe la neuroplasticidad, que es esta capacidad de generar nuevas conexiones de nuestro cerebro para cambiar nuestros comportamientos y nuestras conductas. Y entonces, se queda todavía ahí porque hay muchísimo todavía que aprender, muchísimo que investigar, y creo que eso es lo lindo de este proceso, ¿no? Que siempre hay cosas nuevas. Y entonces, con esto, les he traído acá el concepto de Peter Salovey y John Mayer, porque es fundamental que lo chequemos, ¿no? Que dice, es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, comprender emociones y razonar emocionalmente, y finalmente la habilidad de regular las emociones propias y ajenas. Y entonces ellos arman y dicen, a ver, ¿por dónde empezamos? Para generar estabilidad, necesitamos percibir, asimilar, comprender, regular, ¿no? Y entonces en percibir tiene que ver con cada uno de nosotros. Identificar cuál es la emoción, qué pasa con mi tono de voz, qué pasa con mi cuerpo, pasa con la emoción en sí. Eso es percibir, es identificarla. Luego, al asimilarla es el pensamiento para darle un nombre y decir, a ver, ¿qué es lo que me pasa con esta emoción? Si estoy triste, ¿cómo influye, por ejemplo, la tristeza en mis pensamientos? ¿No? Es como tener una conciencia de ponerle un nombre a la emoción. Por eso se llama asimilar. En comprender es entender ya un poquito más la causa de la emoción. Es ir más allá y entender por qué reaccioné como reaccioné. ¿Qué me pasó? ¿No? Si tuviéramos un poco más de tiempo, les contaré algunas anécdotas de cosas que a mí me han pasado, ¿no? De la reacción que yo misma decía, wow, yo reaccioné de tal manera, nunca me hubiera imaginado. Y es verdad. Uno puede en un momento dado estar en una situación tan extrema y reaccionar de una manera que uno nunca se imagina. Y entonces el comprender me permite entenderme, ¿sí? Y regular porque yo puedo subir o bajar el nivel, subir o bajar el nivel, saber cuándo me puedo enojar mucho o cuándo me puedo enojar poco.
respirar y manejarla y gestionar la emoción. A mí me gusta muchísimo este proceso porque en realidad es muy detallado y nos permite hacer introspección realmente para darnos cuenta en dónde estamos y cómo estamos manejando nuestras emociones. Por eso habla de una habilidad, es un arte maravilloso lograr generar estas posibilidades de regular las emociones propias y ajenas. Entonces yo pienso y digo, si tengo un equipo de trabajo y yo quiero que el equipo de trabajo esté completamente consolidado y no soy capaz de conocer qué es lo que a mí me pasa, ¿cómo puedo yo lograr ser un líder que impacte en el equipo y lograr un equipo de alto desempeño? ¿No? Necesitamos ampliar nuestra posibilidad. Luego está Daniel Goleman, y él dice la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y él, si bien hace esta distinción del autoconocimiento y la autorregulación, tiene una relación muy importante con lo que ya teníamos de Peter Salovey y John Mayer, ¿no? Y lo que sí es adicional y que es importante reconocer es el tema de la motivación, la empatía y la habilidad social. Este proceso de motivación tiene que ver con el propósito, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Hacia dónde voy? La empatía, que es la mano derecha de la inteligencia emocional. A mí me pasó en una ocasión, me acuerdo, con Humberto Maturana, que había una conferencia y estábamos varios coaches, todos estábamos muy atentos y él nos dijo, la empatía no existe. Y todos, ¿cómo? No puede ser. ¿Qué nos está diciendo? Y fue bien interesante porque él decía, a veces, ¿no? Pensamos que sí, le comprendo al otro, pero ¿y será que nos comprendemos a nosotros mismos? Entendemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Y entonces viene también un desafío sobre la empatía, de profundizar un poco más para intentar, yo digo intentar, comprender las emociones de los demás y estar como a la par de lo que el otro necesita. Y la habilidad social, que es interesante porque cuando estamos hablando de equipos, si no tenemos habilidad social para trabajar en grupo, para trabajar con otros, para poder decir lo que pensamos, para saber cuándo decir y cuándo no decir, para saber a quién pedir y a quién no pedir, para poder lograr generar confianza, para cuando de pronto comete un error, ser valiente y poder conversar, es la habilidad social, es la habilidad social. Y entonces con todo este contexto viene el gran desafío. ¿A dónde nos enfocamos y qué tenemos que trabajar? Y aquí están estas competencias emocionales a desarrollar, ¿no? Nosotros, si estamos a cargo de un equipo de trabajo, en una organización, debemos enfocarnos en qué hacer, o sea, cómo logramos el objetivo. Entonces, lo primerito es la inteligencia intrapersonal, ¿no? Ese es el primer paso en donde nosotros vemos cómo estamos desde la autorregulación, el autoconocimiento, la automotivación y la interpersonal, que son las habilidades sociales y la conciencia social. He puesto comunitaria, porque a veces esta conciencia social se piensa que es qué obras puedo hacer afuera, digamos, ¿no? A quién le ayudo, y eso está muy bien, es muy lindo. Pero si nosotros tenemos una conciencia social comunitaria, tenemos que reconocer que no podemos hacer absolutamente nada solos. Nada, 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 nada. Y en serio que nada. Todo, absolutamente todo, necesitamos de otros. Si ustedes se ponen a ver, en todo necesitamos de otros, ¿no? Y esa conciencia hace de que nosotros, al ser parte de un todo, podamos reconocer también que hay necesidades de otros y que debemos estar abiertos a esta posibilidad de esta inteligencia interpersonal, no solamente de esperar recibir, sino también de ser recíproco y también dar, ¿no? Somos seres que vivimos en comunidad, ¿ok?
Y entonces, el objetivo sería esta gestión emocionalmente inteligente, ¿de qué? De reconocer lo que sentimos, aceptar la naturaleza de la emoción, entender esa emoción y regular su energía y convertir las emociones en acciones útiles. Enseñar esto a los equipos de trabajo parece una cosa muy sencilla, pero requiere de varias distinciones, de un proceso de formación también y sobre todo de que haya una reflexión personal en cada uno de estos aspectos, de estas competencias, para poder lograr el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el recurso más importante de las organizaciones? ¿Cuál es ese recurso? ¿Qué dicen ustedes? El recurso más importante de las organizaciones, ¿quiénes somos? Vamos a darle un premio a quien lo dice. ¿Quiénes somos? Bueno, nos están diciendo la gente, el recurso humano. Hay varias respuestas en el chat. Maravilloso. Excelente, excelente. Muy bien, así es. El más importante de las organizaciones somos los seres humanos, el talento humano, el talento humano. Y ahí es fundamental que ampliemos nuestra mirada para reconocer que al ser seres humanos tenemos un montón de dominios que debemos considerar. La mente, las emociones, el lenguaje, el cuerpo, la parte espiritual, que es la base, ¿no? Todo esto nos hace un ser holístico, complejo, integral, maravilloso, en búsqueda de la coherencia, ¿no es cierto? Y logramos que cada uno de estos, si nosotros hacemos que cada uno de estos aspectos estén plenamente conscientes de cómo funcionan, nos da una información increíble que nos permite ser, yo digo, exitosos. A veces, si uno se pone a pensar en las organizaciones y piensen ustedes, ¿quién es el más exitoso de la organización? ¿Ese que es el más inteligente, el que más títulos tiene? ¿O es el que es el más atento, el que tiene más posibilidad de compartir con la gente, el que les tome en cuenta a todos para hacer una estrategia? ¿Cuál es el más exitoso? ¿No? Nos podemos dar cuenta que hay habilidades, las habilidades blandas, las habilidades sociales, la inteligencia emocional es lo que hace que la persona tenga un mayor éxito. Hablamos de un 95% que la inteligencia emocional va a lograr el éxito de una persona. ¿Sí? Entonces, la conciencia que nosotros podemos tener, que un cambio que se pueda producir en cualquiera de estos dominios en particular, va a provocar un cambio en otro de los dominios. Si yo cambio una forma de pensar, va a cambiar mi emoción. Si yo cambio una forma de hablar, va a cambiar mi pensamiento y también va a cambiar mi emoción. Mi cuerpo está íntimamente relacionado con mi mente, con mis emociones y con mi lenguaje. Por eso hablamos de coherencia. Todos buscamos esa coherencia personal y una coherencia también con los demás. Debemos ser y parecer. ¿Ok? Y entonces, en este mismo contexto, hablamos de esta teoría construccionista, ¿no? De aprendizaje, en donde construimos nuestras emociones. Y para eso, aquí solamente a manera de revisión, les he traído qué diferencia hay entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo. Nosotros estamos pretendiendo como organización, ¿no es cierto?, que nuestra gente tenga un proceso de inteligencia emocional y que tengamos un éxito rotundo. Pero si no empezamos desde el inicio de entender estos conceptos básicos y que no es lo mismo una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, ¿no es cierto? No podríamos avanzar. Entonces, aquí como para tener más claramente el concepto, ¿no? Una emoción es como, para tener una idea, un rayo, ¿no? Un rayo es rápido, aparece, es un estímulo, de pronto hay un estímulo y se genera inmediatamente, es algo flash, así, rapidito, ¿no? ¿Quién sabe cuánto tiempo puede durar una emoción en el cuerpo?
¿Cuántos minutos, segundos, horas, cuánto? A ver, ¿alguna idea? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Segundos, nos dicen, segundos. No más de un Segundos. minuto. Ajá. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Hay estudios que dicen que dura 6 segundos, ¿no? 6 segundos. Yo revisaba también en unos estudios de neurociencias y hablaban de 1 minuto 30, ¿no? Es decir, entre 6 segundos y 1 minuto 30 podría durar la emoción dependiendo del impacto y la intensidad que tengamos. Y entonces es interesante darnos cuenta que las emociones nos constituyen y están y aparecen, bla, 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 no es como un rayo. El sentimiento porque ya aparece la reflexión, ya lo pensamos, ya interviene la voluntad, ¿no? Entonces, el momento en que se integra la emoción al pensamiento, ya se denomina sentimiento, ¿no? Entonces, por eso ahí viene el enamoramiento, la decisión del amor, que es maravillosa. Se convierte en un sentimiento muy fuerte que puede durar mucho tiempo, más que una emoción. Y el estado de ánimo que dura en el tiempo y es menos intenso y puede durar incluso meses, no reclama una respuesta, ¿no? Como para tener una idea también, hay un ejemplo que podría servir, es en el mar. Todos hemos estado en el mar, cuando de pronto está el mar hermoso y de golpe vienen las olas del mar, se forman las olas y se forma la ola. Esa sería la emoción. Y los estados de ánimo sería lo que pasa debajo del mar. Uno ve y piensa que el mar está suavito, que está lindísimo, pero resulta que por adentro hay unos torbellinos fuertísimos, unas corrientes marítimas fuertes. Eso que está pasando abajo, que aparentemente no se ve, es el estado de ánimo, que es muy interesante analizar en qué estado de ánimo está el equipo de trabajo, en dónde está habitando generalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? El momento en que ellos tienen un desafío, ¿no? Es bien interesante como ponerse una nueva mirada, ponerse unos nuevos lentes para entender y lograr construir estas emociones desde las experiencias pasadas. ¿Cuáles son esas señales corporales que nos da también el cuerpo? Porque el cuerpo nos habla, eso es real. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? O sea, ¿cuál es el contexto actual de ese equipo de trabajo? ¿Sí? Perfecto. Y entonces, ¿ustedes creen que influyen las emociones en el trabajo? Totalmente. Totalmente influyen las emociones en el trabajo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. Residentes deprimidos, del 20% de los residentes con depresión, ¿no? Y entonces, estos residentes deprimidos cometieron 6.2 veces más errores de medicación que los no deprimidos, ¿no? Entonces podemos ver esa relación directa que tiene las emociones en nuestro trabajo. Otra cosa importante, otro dato es que el 95% de las decisiones que tomamos las personas son emocionales. Por eso, cuando de pronto nos gusta algo, hay que tener cuidado, que dice, ay, ya me voy a comprar, especialmente las chicas, ¿no? ¿No? Entonces llega y, ¡wow! Y ya es algo que no necesita, sino que emocionalmente le convence y no necesariamente es una necesidad, porque tomamos las decisiones de pronto desde esa posibilidad. Y entonces yo digo, si estamos de pronto en una emoción displacentera, que no me gusta tanto, y debo tomar una decisión, ¿cuál creen que puede ser el resultado? ¿No? Podría ser catastrófico. Y entonces ahí viene la importancia de la inteligencia emocional para poder gestionar, primero, el comprender cómo nos constituimos, cuáles son todos estos factores que debemos trabajar en nosotros para luego tomar acción gestionando adecuadamente las emociones.
Goleman dice, cada vez resulta más evidente que lo que realmente importa a la hora de obtener un rendimiento superior en los puestos de dirección y en los líderes de las grandes empresas, no son solo sus currículos y coeficiente intelectual, sino también la manera en que se relacionan consigo mismos y con los demás. ¿Sí? Hermoso. Perfecto. Ahora les quiero hacer una pregunta, chicos. Amigos, ¿es posible tener una adecuada responsabilidad sin gestión emocional? Estamos hablando de las organizaciones, ¿no? Si estamos a cargo de un grupo de trabajo, de un equipo, ¿podemos tener una adecuada responsabilidad sin gestión emocional? ¿Qué relación hay entre la responsabilidad y el fracaso? ¿Qué Nos están piensan ustedes? contestando y te están diciendo no, 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 no. Perfecto. ¿Qué relación hay entre responsabilidad y fracaso? Hay una gran relación, ya vamos a ver por qué. ¿Y cómo influye el fracaso en la gestión emocional? Porque cuando todo va bien, todos estamos gestionando emocionalmente todo maravilloso, ¿sí o no? Todos somos los mejores gestionadores emocionalmente. Pero ¿qué pasa cuando hay un fracaso? ¿Qué pasa cuando nos salió mal una estrategia? ¿Qué pasa cuando no hay ventas? ¿Qué pasa cuando se va la luz y tenemos que comprar un nuevo generador que cuesta muchísimo? ¿No? ¿Qué pasa cuando hubo un fraude? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre personas muy queridas en la organización? O sea, el momento en que hay estos fracasos, estas situaciones de ruptura, ahí podemos ver realmente cómo está nuestro nivel de inteligencia emocional, ¿no? Eso es bien interesante. En los fracasos podremos medir realmente cómo está nuestro nivel de inteligencia emocional. Entonces, yo les invito también a que, aprovechando que estamos trabajando con las organizaciones y que nosotros somos el recurso más importante, el recurso humano, y somos parte de las organizaciones, analicemos cómo nosotros reaccionamos, qué es lo que hacemos, cómo enfrentamos las situaciones difíciles. Aquí yo he usado la palabra fracaso también como para darle un poco más de shock. Pero en realidad podríamos hablar de situaciones difíciles. Que todo el tiempo tenemos situaciones difíciles. ¿Ok? Muy bien. Y entonces voy a pasar al desafío, ¿no? De qué es lo que necesitamos trabajar. ¿A dónde nos estamos encaminando? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Y el objetivo es este, ¿no? Que nuestros ejecutivos logremos liderazgo emocional. Y esto considerando que lo primero es darse cuenta desde la observación. Aquí he puesto un ojo para que nos haga como fijarnos desde el yo tengo que primero darme cuenta y decir, a ver, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Darme cuenta, porque la única manera de lograr realmente un cambio es a través de la reflexión. Si yo no reflexiono y no llego a mi neocórtex para reflexionar y hacer un cambio en mi estructura interna, no puedo avanzar. Entonces, lo primero es darse cuenta para poder tomar acción. Darme cuenta frente a mí mismo, frente a otros, porque estamos hablando de los equipos de trabajo, y frente al sistema, porque estamos hablando de la organización, que la organización no está suelta, la organización también corresponde a un sistema mucho más grande, los accionistas, organismos de control, proveedores, etcétera. Y entonces es una cosa muy grande que nos invita a revisar. Primero, la observación. Luego está la gestión, que es medir y regular. Como habíamos visto, tenemos varios dominios y en estos dominios debemos trabajar la mente, las emociones y el cuerpo. Parar, pensar, actuar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mis pensamientos? ¿Cómo mis pensamientos pueden generar emociones? ¿Cómo las emociones generan una forma de comportarme? ¿Y cómo me comporto? Y eso afecta también mi parte corporal. Tengo una coherencia hacia dónde debo ir. Y sobre todo, algo
clave aquí es la regulación, es decir, el nivel de intensidad que yo le pongo a mis reacciones. ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago en esos momentos difíciles o de fracaso? ¿Cómo reacciono para lograr los objetivos de la empresa? Y el plan de acción, porque si todo se queda en lindas ideas o en lindas intenciones, no funciona absolutamente nada. Debemos lograr el accionar y para eso tenemos que hacer una planificación de acciones con priorización. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lograr el objetivo. Y para eso tengo que saber cómo veo el mundo, cuál es mi mirada, ¿no? ¿Cómo veo al equipo? ¿Cómo veo la organización? ¿Cómo veo las estrategias? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo logro comunicarme? ¿Y cómo me comporto? ¿Y cómo me comporto, no? Ahí les cuento, nos pasó en una empresa en la que estuve recién trabajando, que había un jefe que tenía como costumbre ingresar al equipo, o sea, a su oficina, ingresaba y no saludaba con nadie, ¿no? Y entraba, como era el jefe, entraba a su oficina y toda la gente estaba en sus puestos y todos le quedaban viendo y él entraba y se sentaba en su escritorio. Cuando nosotros conversamos, él no se había dado cuenta de que su manera de comportarse estaba generando una disconformidad en su equipo. El equipo pensaba que era un antipático, que era un odioso, que no se quería llevar con ellos, que era, no sé, desatinado, etcétera. Y él simplemente estaba tan metido en su mundo que ni siquiera veía a la gente. Ni siquiera veía a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr en este liderazgo emocional que esta persona se dé cuenta, primero, se dé cuenta de que esa manera de comportarse que parece tan sencilla, decir, ay, sí, entré a mi oficina, o sea, no estoy haciendo nada mal, no está saludando. O sea, mi mamá diría, el que entra a salud hay que ser educado, ¿no? Pero eh, ese gesto generaba una inconformidad. El momento en que se dio cuenta, cambió esa forma, esa manera de comportarse. ¿Y qué es lo que hizo? Pudo lograr, a través de un plan de acción, en este caso sencillito, que es saludar, hacer un cambio, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillito y real. Y esto sobre alguna base de algunos puntos que son claves, ¿no? Yo he escogido estos que son los más importantes, que es la honestidad. La honestidad es ser y parecer. O sea, no es jugar, no es manipular la situación, es ser auténtico. A mí me encanta el término este de sacarnos las máscaras, ¿no? Que yo trabajo con los caballos y me fascina porque nos enseñan a ser auténticos desde la honestidad. La ecología que tiene que ver con el respeto a los otros, ¿no? Y no solamente el respeto al medio ambiente, sino a las personas, el respeto del otro, de su individualidad, de su identidad. El compromiso genera también influencia. Una persona que es comprometida, el momento en que trabaja, genera influencia y es como un imán de ejemplo para otros. Y los resultados que una persona con compromiso logra es impresionante. UNICEF es un ejemplo de compromiso, creo yo, con todo lo que se va logrando, es maravilloso. La disciplina, que es la constancia, el lograr que se cumplan las cosas, no dejar pasar, no mañana, hoy. Sigo siendo constante y logro. Y la coherencia, que es el lograr en todo esto, ¿no? Mi observación, gestión y plan de acción, unirme para lograr ser y parecer, ¿sí? Todo esto en una co-creación empática, una co-creación que tiene que ver con un enfoque colaborativo con otros y empática porque, como les decía desde el inicio, la empatía es el hermano gemelo de la inteligencia emocional. Sin empatía no podemos lograr ninguno de los objetivos porque tenemos que relacionarnos con otras personas. Bueno, y acá tenemos cuáles serían estos beneficios, ¿no? Con todo esto, imagínense tener líderes que tienen desarrollado este liderazgo emocional,
¿Qué va a pasar con las organizaciones? Van a tener un trabajo en equipo realmente, van a estar fortalecidos, va a aumentar la productividad, van a generar un bienestar corporativo, ¿no? Le va a encantar a la gente estar en esa organización, van a desarrollar el liderazgo, un mejor servicio al cliente, si ellos pueden escuchar las necesidades de sus clientes, incluso muchas más ventas, recursos para la gestión del cambio, relacionarse de mejor manera con el tiempo, priorizar, un clima de confianza, generar conversaciones productivas, desarrollar competencias para las negociaciones, establecer buenas metas, objetivos, mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Aquí he puesto algunos de los ejemplos de todo lo que puede generar el tener una adecuada, un desarrollo de la inteligencia emocional en la organización. Y ahí viene la gran pregunta, el cómo. ¿Cómo lograrlo? ¿No? Todo esto que hemos visto, ¿cómo lo hacemos real? ¿Cómo lograrlo? Y para eso quisiera compartirles, ¿no? Que tenemos dos cosas, el entrenamiento, obviamente, y el poder potenciar al equipo. Y en el entrenamiento es importante reconocer que hay dos maneras de lograrlo. Lo primero es a través del cuerpo y el movimiento. El cuerpo y el movimiento es la mejor forma de lograr el desarrollar la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Cómo? Registrando lo que siento, en dónde lo siento, cuándo lo siento, regulando mi intensidad de las emociones. Hay algunas apps que se pueden registrar, cómo me siento, cómo estoy, incluso a nivel de grupos en la organización, que pueden ir registrando y el área de talento humano puede ir evaluando y valorando y dándose cuenta cómo está el grupo, qué pasó, por qué pasó, ¿no? Este tema de las disposiciones corporales que a mí me parece precioso, yo he tenido unas lindísimas experiencias de cómo a través del cuerpo y el movimiento podemos lograr realmente una mejor inteligencia emocional y a través del circuito de los pensamientos, ¿no? Porque el circuito de los pensamientos, cuando lo tenemos clarito, nos damos cuenta de dónde nace la emoción. Y la emoción nace de los pensamientos. Nos permite reinterpretar y cambiar la estructura interna. Si, por ejemplo, una persona que es un vendedor y este vendedor dice, soy un mal vendedor o no puedo vender, ¿no? Es un ejemplo, no puedo vender, el otro vende más que yo. Solamente el hecho de pensar que no puedo vender ya me pone en una emoción de tristeza, de miedo, de frustración, ¿no es cierto? Porque digo, no puedo. ¿Y cuál va a ser ese comportamiento? Me quedo calladito, mejor no digo nada, mejor no llamo al cliente, mejor hago el aproximamiento para la venta, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser la experiencia de esta persona que no vende? Cero ventas, cero ventas. Entonces, por ejemplo, en este caso de este vendedor que se da cuenta de que ese pensamiento es un pensamiento limitante, lo que hace es reinterpretar y decir, a ver, yo sí soy un buen vendedor, yo sí puedo vender, sí puedo lograr los objetivos. Y en ese momento, el momento en que cambia, yo sí puedo vender, ¿cuál es la emoción que va a sentir? Optimismo, ¿no es cierto? Alegría. Entonces, cuando está con optimismo y alegría, va a llamar por teléfono, va a decir, quieren, y va a ofrecer su producto. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a vender, ¿cierto? Entonces, es una relación directa en el cambio de la estructura interna. Otra manera también es lo que hicimos de inicio, usar la etiqueta de la emoción, ¿no? Aquí ustedes tienen este abanico de las emociones y aprender palabras diferentes de tal manera que podamos ir desarrollando un poco mejor cada una de las emociones. Para la otra parte está el conocer y potenciar el equipo de trabajo. Para eso ustedes saben, hay algunos tests psicométricos, assessments, que aquí es súper importante el apoyo experto, ¿no? No por sí solos, no basta, no vamos a tomar alguna cosa, algún test del internet y hacerlo, porque sería como ver un horóscopo, no tiene sentido. Lo que tenemos es que tener un apoyo realmente para entender los resultados y cuáles son los objetivos. Tenemos que conocer las fortalezas también del equipo, ¿no? Cuáles son los talentos, cuál es el propósito de las personas, qué oportunidades de crecimiento tienen. Hay unos test también de fortalezas vía, ¿no? Que se pueden hacer con los equipos de tal manera que se logra un equipo de alto desempeño.
se puede rastrear este ratio de positividad que me parece súper interesante de esta doctora Bárbara Fredrox. Ahí les puse el dato. Ella nos invita a que tengamos este ratio de 3 a 1, es decir, que si de pronto hay, ese sería como el objetivo, ¿no? De que yo tenga 3 emociones que sean más placenteras que displacenteras. Porque generalmente lo que nos va pasando a los seres humanos es que registramos más las displacenteras y no le damos tanto valor a las placenteras, cuando nosotros deberíamos tener como un banco, como en un banco, ir colocando cuáles son las placenteras para que en un momento dado me quede un crédito, antes no un débito, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo. Intervenir los equipos con métodos innovadores, ¿no? Que les voy a contar que es algo que yo hago y me ha dado excelentes resultados, de tal manera que se pueda tomar acción, ya sea en los roles, con las reuniones, con los equipos, definición de equipos, qué hacer con los conflictos, si de pronto un equipo necesita motivación, mejor bienestar, productividad y sobre todo disminuir el estrés, ¿no? Y aquí les quería compartir el aprendizaje experiencial en el ser y en el hacer con el coaching y empoderamiento con caballos. Esta ha sido una experiencia muy linda en el largo del tiempo, de cómo los caballos pueden ser estos aliados maravillosos al momento de trabajar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque con los caballos no hablamos directamente, sino de corazón a corazón y a través de la intención. Y hay un lenguaje no verbal fundamental que necesitamos desarrollar. Estamos hablando de que debemos asimilar, comprender, entender, regular. Y los caballos lo que hacen es sacar ese potencial nuestro para lograr ese objetivo de conexión integral que necesitamos. Sí, Elizabeth, mejorar desde nuestra una propia conexión maravillosa, ¿no? Con ese sentimiento, con esa parte, se sí, me establece encanta. un vínculo maravilloso. En Sí. honor al tiempo, Ya Elizabeth, me estoy gustaría acabando, ya estoy acabando. saber, ok, Un porque minuto. tengo algunas preguntas para ti Ya, también. ya, Perdón, ahorita termino. Dame un minutito, con ya, gusto. perfecto. Sí, Gracias. perfecto. Y bueno, esta ya es la penúltima lámina, que es un desafío para nosotros. Es un desafío para cada uno de nosotros de demostrar inteligencia emocional, ¿no? Nosotros somos parte de un todo, ¿no? Estamos en las organizaciones, en nuestras familias, con nuestros amigos y practiquemos. Entonces yo quisiera invitarles a que cada uno escoja al menos un hito de estos, uno, para que se comprometa y diga, esto voy a hacer, Qué esto lindo. voy a hacer. La inteligencia emocional es práctica, 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 práctica. Entonces aquí hay unas poquitas formas, ¿no? Por ejemplo, mostrar empatía, presumir buenas intenciones, mantener y cumplir las promesas, reconocer los errores, hacer una pausa antes de reaccionar, ¿no? Los famosos 5 segundos de respiración, expresar agradecimiento, impulsar a los demás, preguntar antes de suponer, ¿no? Entonces, esta sería como la, la Un propuesta regalo. y un regalito. Y finalmente, es muy importante entender que la inteligencia emocional no es como la inteligencia, no Claro. es el triunfo del Eso es lo que corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. Esto nos dice David Caruso, ¿no? Y entonces ahora sí viene la gran pregunta. Si las empresas alguna vez se preguntaran si podían darse el lujo de priorizar el bienestar emocional de los empleados, ahora la pregunta es, ¿cómo pueden permitirse no hacerlo con esta necesidad tan grande de este tema fundamental? Bueno, muchísimas gracias. Elizabeth, ese tema es un tema hermosísimo, maravilloso y lo has hecho de una forma extraordinaria y maravillosa. Así que uno el latido de mi corazón al latido del corazón de todas las personas que estamos aquí en un profundo agradecimiento. Pero no puedo dejarte ir sin hacerte estas preguntas maravillosas. ¿Y cuáles, hablando de la inteligencia emocional en las organizaciones, cuáles serían esos
desafíos, los principales desafíos que pueden enfrentar las empresas al intentar implementar estos programas de inteligencia emocional? ¿Cuáles serían esos desafíos que pueden enfrentar ellos? ¿Cuál desafío? Entender el contexto y hacia dónde caminan. Porque cuando se habla de inteligencia emocional, se dice, es una cosa emocional, y te das cuenta que es transversal. Entonces, el primer desafío es lograr que se compren la píldora, digamos. Lograr que la organización se dé cuenta de la importancia que tiene y lo trascendental que es para el bienestar de sus empleados. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que me estaban pasando. ¿Qué impacto tiene la inteligencia emocional en la gestión de cambio dentro de una organización? 100% de impacto. 100% de impacto, porque el cambio, ustedes saben que el cambio es parte de todo el tiempo estamos en cambio. El tema está que como seres humanos nos gusta el control, nos gusta saber que todo está en orden, que podemos tener una definición exacta de a dónde caminar, y el momento en que hay la incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí se van rompiendo todos estos esquemas. Es como el tema que yo les decía, responsabilidad y fracaso. Entonces, es fundamental la inteligencia emocional para poder gestionar adecuadamente y tomar buenas decisiones. Gracias por tu respuesta. Tengo otra pregunta. ¿Qué medidas concretas pueden tomar las empresas para medir el progreso en el desarrollo de la inteligencia emocional de sus empleados? Claro, las empresas hacen planes de desarrollo para sus empleados, ¿no? Y en esos planes de desarrollo se pueden considerar programas de entrenamiento, procesos de coaching también, ¿no? Nosotros desarrollamos procesos de coaching con los ejecutivos, talleres grupales también, en donde vamos de la mano con el área de talento humano, reconociendo cuáles son los aspectos, las competencias que necesita trabajar más una persona. Y entonces se van midiendo a través de indicadores. Eso es fundamental. Bueno, tengo público aquí, me están pasando estas preguntas. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué diferencia hay entre inteligencia emocional e inteligencia relacional? ¿O se trata de lo mismo? Yo diría que la relacional tiene que ver directamente con la emocional, porque no podemos hablar de inteligencia emocional si no nos relacionamos adecuadamente. Nosotros vimos cómo Goleman, ¿no?, le incorpora la habilidad social, porque se dio cuenta de que no es una cosa solamente de uno, porque somos seres colaborativos, somos seres que vivimos en comunidad, y no podemos hablar de que las relaciones no son necesarias, son la clave, porque una persona que tiene unas relaciones lindas realmente es una persona feliz. Bueno, se me va la imagen un poco hacia allá y un poco hacia acá. Muchísimas gracias, Sí, te veo que Elizabeth. Yo creo desapareces. que hoy nos has alimentado el corazón y la mente con todas estas experiencias y con todos estos conocimientos, así que nos vamos supremamente nutridas. Muchísimas gracias. Me gustaría que fueran colocando en el chat qué se están llevando de esta hermosa ponencia. También quiero recordarles a todos los compañeros que están acá que las CISUD que tenemos lo vamos a tener en el correo a partir de la semana entrante. Así que pues no queda más que agradecerte muchísimo el que estés siempre enriqueciéndonos con estos conocimientos, pero sobre todo este trabajo que estás haciendo en las organizaciones y que estadísticamente nos hemos dado cuenta que lo necesitamos. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche para todos. Gracias a todos. La Federación Internacional de Coaching es la organización líder mundial que promueve la excelencia y la ética del coaching profesional. El modelo de credencialización profesional de ICF garantiza los más altos estándares. Si buscas un coach profesional, búscalo en ICF.